El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue en 1948 cuando surgió justamente la Declaración de los Derechos Humanos. Fue como un gran castillo de fuegos artificiales que brilló, iluminó al mundo, llenó de esperanzas a todos. En el marco de esta celebración, pues cabe preguntarse si el andamiaje de instituciones de protección y promoción de los derechos humanos en Jalisco ha sido suficiente. Hagamos un balance a través de las voces de los activistas sociales. Vea usted. Para el común, para las personas de a pie, para la gente más sencilla, el acudir a la defensa de los derechos que tienen como personas es una realidad que no está tan visible y no está tan presente. Hablar de derechos humanos, pues sí es hablar de respeto, es hablar de garantías, pero también es hablar de presupuestos con perspectiva de derechos humanos. Se ha avanzado a nivel institucional del Estado de Jalisco, primero en la creación de una ley estatal de atención a víctimas que ha venido perfeccionándose. Tiene que haber obviamente comisiones ejecutivas estatales que vengan a resarcir de la mano con la Defensoría del Pueblo, la Defensoría que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Seguimos con una deuda muy grande con los pueblos originarios de Jalisco. Ellos piden que las autoridades municipales se elijan mediante sus usos y costumbres, piden también un presupuesto directo para ellos generar su propio manejo y generar atender sus necesidades. Hemos dicho y hemos señalado que Jalisco está en una crisis institucional. Muchas instituciones están, pero no sirven, no funcionan. Muchas instituciones fueron creadas para apoyar el tema de derechos humanos, para apoyar a la niñez, y vemos con gran tristeza que hay una verdadera crisis institucional. ¿Por qué hay tantas fallas? ¿Por qué hay tantas, por ejemplo, desapariciones? ¿Por qué hay tantas feminicidios, asesinatos de mujeres y de niñas? Y, por supuesto, esto constituye gravísimas violaciones a los derechos humanos. Aunque el Día Internacional de los Derechos Humanos lleva conmemorándose más de 7 décadas, no fue sino hasta hace solo 27 años cuando se creó en Jalisco la Comisión Estatal dedicada a la defensa de estas garantías. Y si bien en estos casi 30 años se ha buscado mejorar el andamiaje jalisciense en la materia, es notable, por ejemplo, que las instancias defensoras de los derechos humanos señalan no tener ningún acercamiento con un órgano rector como es la Subsecretaría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. El papel concreto es construir todos los andamios dentro del gobierno del Estado para ir construyendo un Estado de derecho proclive hacia los derechos humanos. Es una oficina que está más centrada hacia los procesos internos, hacia los servicios públicos, hacia la construcción de presupuestos y políticas que tengan esa orientación de derechos humanos. No la vemos, no la escuchamos, no sabemos dónde está, ¿no? O sea, es decir, se han creado estas instancias para velar, para proteger, para promover los derechos humanos, pero no las vemos presentes en lo cotidiano. Hoy se crea una subsecretaría de derechos humanos que absolutamente son pocos los activistas que conocen al subsecretario. Yo participo en 2 comités en el gobierno de Jalisco y no hemos tenido ninguna reunión. Un divorcio entre las instituciones, los funcionarios, autoridades y las necesidades de las personas. No lo conocemos, no se ha presentado y desconocemos qué funciones hay.
La época actual representa serios y muy graves desafíos para todas las sociedades a nivel global, particularmente con la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo entero. Ahí se enfatizaron las desigualdades y saltaron a la luz todas esas problemáticas que atentan contra el patrimonio y la vida misma de miles de jaliscienses a causa de condiciones de pobreza, violencia, contaminación, políticas públicas de desarrollo social fallidas, ausencia de autoridad y un sinfín de temas urgentes que hoy en día conforman toda una miríada de sectores con sus derechos vulnerados y que nos hace preguntarnos si las instituciones jaliscienses han sido suficientes para proteger las garantías de su población. Lo urgente que tenemos que resolver es el tema de las leyes de desaparecidos. Ya tenemos en puerta los foros que se han estado organizando, ya debemos de dictaminar uno de los temas más sentidos para la sociedad y para la población, el tema de desaparecidos. Son 3 iniciativas que están en la Comisión de Derechos Humanos y que esperamos puedan ser resueltas a la brevedad. 2 ya están con los colectivos trabajándose en los foros. Esperamos que este año podamos sacar 2 de las 3 iniciativas que se tienen. Lo que buscamos es reorientar la actuación del gobierno del Estado en todos sus espacios, en todas sus versiones. Nosotros somos, digamos, unos actores dentro del Estado para construir derechos humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un actor externo. Está de más los esfuerzos que se hagan de parte de los diferentes niveles de gobierno para hacer que se cumplan los derechos humanos de las personas. ¿Hay coordinación entre todas o no? Sí existe, sí, la comisión es un organismo autónomo que está vigilando al resto de las instituciones, al resto de las dependencias. Hay una transición que se tiene que dar en cumplimiento a la normatividad, primero de los tratados internacionales que firma México en materia de derechos humanos, que son varios, las resoluciones que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder cumplimentar, pongo el caso, por ejemplo, también de las recomendaciones que da la CEDAW, que es para eliminar la violencia contra las mujeres, recomendaciones muy importantes que tienen que dar, y eso tiene que transitar a todo el Estado. En abril de 2019 se dio a conocer el informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, en un esfuerzo de diversas organizaciones y especialistas encabezado por el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, CEPAD. Los investigadores que trabajaron en este informe advirtieron con gran preocupación que el territorio jalisciense vive una crisis de derechos humanos sin precedentes. Enfatizaron particularmente 3 temas que han generado protestas entre la población: la desaparición de personas, la lucha de las mujeres por sus derechos y contra la violencia de género, así como el deterioro del medio ambiente y el crecimiento urbano desordenado. Sin embargo, cabe preguntarse sobre todo estos otros problemas que quizá no generan tantas protestas públicas, pero que no son menos alarmantes. No se puede negar que se han conseguido avances, por lo menos en las leyes, para mejorar los mecanismos con que se protegen los derechos humanos en México. Por otro lado, tampoco deja de ser notable que 2 reformas constitucionales importantes y que marcaron un nuevo rumbo en la materia se hayan dado apenas en años recientes, ya entrados en el siglo XXI. Una de ellas entró en vigor en 2016 y está relacionada con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la implementación de juicios orales y la protección a las víctimas. Por otro lado, en el año 2011 se efectuó el que quizás sea el avance jurídico más importante que ha tenido el país en materia de derechos humanos y del que se desprendió la creación de la Ley General de Atención a Víctimas, que marcó un parteaguas a nivel nacional. Con estas 2 grandes vertientes en materia de derechos humanos se abre una serie de posibilidades en materia de seguridad, de justicia y sobre todo a nivel de las defensorías públicas, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal, que viene a empatarse con lo que es este andamiaje que tiene que ser respetado en Jalisco. Entonces, de ahí se parte. Esto que escuchamos de las familias, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso que son principios mínimos, básicos, que en materia de derechos humanos que debe cumplir el Estado obligatoriamente, tampoco los vemos presentes. En el tema de atención a víctimas tenemos
una evolución importantísima respecto de la Federación de los Estados en la forma en que estamos encontrando fórmulas para reparar y restituir los derechos de las víctimas. Atención a víctimas, la parte de Ley General de Desaparecidos, la parte que tiene que ver con el respeto en las resoluciones no jurisdiccionales como son las instituciones de las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, estamos muy bien en la parte teórica, en la parte que marca el papel. Aunque los avances a nivel nacional evidentemente se extienden a todo el territorio mexicano, por otro lado, cada estado tiene sus propios desafíos al interior de sus instituciones y de sus plataformas legales para garantizar la protección a los derechos de sus habitantes. En este sentido, los investigadores analizan cuáles son los avances en materia de derechos humanos en Jalisco. Si bien hay una normativa, se han establecido tratados internacionales o se han reformado algunos artículos constitucionales, en donde podemos ver el logro de un avance sustancial. El que tenga ya una subsecretaría a manera de lo que se da a nivel del Ejecutivo Federal, en donde depende de la Secretaría de Gobernación un subsecretario de Derechos Humanos, esa es una parte muy importante de andamiaje que se tiene que dar. El único sector que sí se está atendiendo en cuestión de derechos y de calidad de vida es la Dirección de Discapacidad. Ese así me consta que han estado trabajando a nivel de los municipios. Y hasta hay una nueva ley. Exactamente, entonces creo que en ese sentido sí. Normativamente es donde hemos ido avanzando, sí, o sea, siempre es donde vemos los primeros avances en las normas, ¿no? La reincorporación de estas nuevas normas, estos nuevos derechos. A propósito de las personas desaparecidas, ahorita hay un trabajo muy importante que se está haciendo. Hay algunas cosas que se han hecho bien, hay otras cosas que se han hecho regular y hay unas cosas que se han hecho muy bien. Aquí la situación es que todo quisiéramos que se hiciera de manera excelente. Hacia ese camino es la exigencia que se tiene que dar. Me parece que más allá de los problemas de la infraestructura es que en el tema de derechos humanos aún hay muchas ausencias, es decir, que tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos autoridades, pero la realidad dista mucho de lo que las propias legislaciones determinan. Jalisco llega a un complicado año 2020 con un amplio abanico de situaciones que ponen en riesgo permanente a muchas de sus poblaciones, tanto en las zonas urbanas como en el área rural, así como en la costa. A todo lo largo y ancho del estado se encuentran temas pendientes en la agenda jalisciense de los derechos humanos. La Comisión de Atención a Víctimas habrá que ver, la parte que tiene que ver con las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas, la parte que tiene que ver con las situaciones de atención en la discriminación. Esos tres procesos de manera muy congruente se tienen que a final de cuentas homologar para poder, ahora sí como dicen, el andamiaje de atención que puedan darse como una maquinaria que se ajuste. No se ha podido hacer las modificaciones a las leyes aquí en el Congreso, o no se ha tejido el andamiaje jurídico para que tengan ellos sus condiciones de poder manejar un presupuesto o de elegir a sus autoridades de acuerdo a los usos y costumbres. Esa parte no ha sido posible porque no se han hecho las reformas legales que les permita a ellos, como ya sucede en otros estados, el que ellos manejen su propio presupuesto. Hoy en día la política de juventudes ha girado tangencialmente y sustancialmente su enfoque hacia la protección de derechos humanos y conocimiento de los derechos humanos de los jóvenes. A mí me parece que en los derechos humanos, lo de atención a sectores vulnerables, se dejó de trabajar lo del joven y se dejó del adulto mayor que desapareció el instituto. Y en el caso del DIF Jalisco, que fue donde se incorporó, quedó en el limbo. Tomarse en serio los derechos humanos, tomarse en serio también en temas presupuestarios, es decir, las partidas presupuestarias y los dineros necesarios a efecto de que nosotros podemos seguir haciendo el trabajo lo más leal y cercana a la población. Eso me parece que evidentemente, si ahorita yo te podría decir que no es suficiente, pues claro que no va a ser suficiente. Una constante en las instituciones del país, y Jalisco no es la excepción, es la densa burocracia que en la mayoría de los casos pareciera obstaculizar su trabajo en lugar de hacerlo más eficaz. Una pesada maquinaria que se mueve lento porque su mecanismo es aparatoso y enredado. Las distintas instancias de defensa o promoción de los derechos humanos en Jalisco se conforman de varias oficinas, muchos trabajadores, múltiples esperanzas, pero pocos resultados. Sí, estar atentos a cómo funciona y cómo trabaja la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
si está cumpliendo con su objetivo, si otras instituciones han estado cometiendo violaciones de los derechos humanos, pues estar atentos desde la Comisión para que se exija que se respete. Nosotros no tenemos una función ejecutiva ni podemos estar tampoco vigilando que las dependencias no violen las garantías individuales o respeten los derechos humanos, pero sí podemos exigir desde el Congreso del Estado que se cumplan. Justo el espíritu de la subsecretaría es construir elementos de coordinación y concurrencia en todas las dependencias que hay del gobierno de Jalisco. Que creo que el andamiaje constitucional es bastante robusto, pero me parece que tenemos bastante bagaje constitucional y bastantes instrumentos internacionales que nos permiten dar certezas, pero sobre todo respeto y garantía de los derechos humanos. Lo que hemos ido construyendo es la visión de que muchos de los ciudadanos que son objetivos de la política pública también son personas que necesitamos encontrarles el respeto, promoción y protección de derechos humanos. Es un cambio de lenguaje, pero que a la vez se convierte en un cambio de la orientación de gobierno. Al analizar con detenimiento los balances y el panorama de los derechos humanos en Jalisco, es evidente que faltan muchas cosas. Es preocupante el hecho de que la Comisión Estatal tenga casi 30 años de existencia y muchas de las problemáticas urgentes de la sociedad jalisciense estén hoy peor que nunca. ¿Cuáles pues son las principales carencias, los fallos más inaplazables? Hacen falta voces de impulso y apoyo, quizá también contar con una comisión estatal más independiente, definitivamente más recursos económicos, pero también voluntad política. Los especialistas revisan lo que falta aterrizar en la materia. El gran reto, el gran desafío que se tiene de todo lo que nos marca las bondades de los tratados internacionales, los pactos firmados por México en materia de derechos humanos, lo que marca nuestra Constitución, las leyes generales, pero cómo es el mecanismo de poder deslizar, es decir, ese andamiaje para poder transitar a que le llegue a toda la población, a que le llegue a toda la comunidad, a toda la sociedad. Es el gran talento que se tiene que dar para que no se quede únicamente en la parte de papel, en teoría. A partir de toda esta construcción del derecho internacional también nos estamos generando bloques de certeza, pero aún faltan algunos. Por ejemplo, en el último examen del Periódico Universal nos han hecho hincapié de que nos quedan al menos 5 tratados internacionales de suma relevancia que no ha ratificado ni ha suscrito el convenio ni el Ejecutivo ni ratificado el Senado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, que me parece que todavía falta mucho por hacer, me parece que es insuficiente lo que se está haciendo. Y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen que ver con los derechos de sectores vulnerables, me parece que también ha habido un problema de financiamiento. Que haya la parte de la presupuestación adecuada, el personal suficiente y las instalaciones para poder echar a andar ese andamiaje. Creo que tendremos solamente que seguir impulsando, pero esos son los grandes retos que se tienen. Uno de los retratos más claros y sin ambajes sobre el estado en que se encuentran los derechos humanos de los jaliscienses lo conocen muy bien los grupos de activistas y los organismos defensores quienes trabajan de manera directa con las poblaciones vulnerables. Los temas que llenan sus agendas están muy claros. Y al citarlos se puede decir que la proclamación de los derechos humanos es como un espectáculo de fuegos artificiales, vistoso, bonito, que ilumina el cielo fugazmente, pero se quedan allá en la lejanía, para enseguida cubrir todo de nuevo con la oscuridad de la inacción. Hay una deuda histórica con los pueblos originarios, no solo de la zona norte del estado de donde soy diputado, sino también de la parte sur con los náhuatl, toda la zona de Bolaños, de Mezquitic. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, desde el punto de vista, esta no ha sido contrapeso suficiente para las violaciones a los derechos humanos que se dan en nuestro estado, ¿no? Es decir, hay una alta incidencia, por ejemplo, de desapariciones, una alta incidencia de feminicidios. No hemos escuchado una voz fuerte, clara, contundente desde la Comisión Estatal que señale, que advierta, que exija. La Comisión Estatal cumple funciones muy específicas de violaciones a derechos humanos entre entes de gobierno y particulares
Pero en este caso en particular hay un organismo dentro del gobierno del Estado, hay estructuras dentro del gobierno del Estado. Tenemos una comisión de víctimas que no tiene representantes de la sociedad civil. Tenemos una comisión de víctimas que no funciona, porque al no haber representantes de la sociedad civil, se marcan lineamientos exclusivamente del Estado. No vemos promoviendo esa cultura de respeto a los derechos humanos en distintos ámbitos, de tal manera que este contexto que estamos viviendo tan duro, tan difícil de criminalidad, y que en este contexto de criminalidad se agudizan las violaciones a los derechos humanos, no vemos ese contrapeso por parte del organismo estatal. Erradicar, eliminar y sancionar la discriminación. Hay un consejo a nivel nacional, la CONAPRED, y en el estado de Jalisco hay un espejo reflejo de un consejo estatal para eliminar la discriminación. La Declaración de los Derechos Humanos en 1948 fue el primer instrumento legal en el mundo para que las garantías individuales fueran avaladas por una legislación internacional. De ahí surge la figura del Ombudsman, un concepto de la lengua sueca que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. El término se utiliza como equivalente a defensor del pueblo, un cargo público que existe en numerosos regímenes políticos. Y sin embargo, el respeto a los derechos humanos continúa como una gran ilusión en cientos y cientos de países, incluyendo a México y, bueno, particularmente a Jalisco. Jalisco está en una crisis institucional en el tema de derechos humanos. No hay diálogo, no hay apertura, no hay absolutamente nada que como sociedad civil te invite a trabajar con el gobierno. Desde la filosofía política, incluso de la teoría de los derechos humanos, hoy hablar de derechos humanos no es una cuestión negociable. Hablar de derechos humanos es hablar de los principios rectores de un Estado por el que se fundan. Incluso se defiende que los derechos humanos son los límites al poder. Trabajo, por ejemplo, en las policías municipales, falta mucho que hacer en ellos, porque hoy se siguen cometiendo, además de violaciones a los derechos humanos o garantías individuales, se siguen cometiendo todavía situaciones de tortura, que es parte también de lo que debemos estar muy atentos. Todas las personas, todo Estado, pues tiene corresponsabilidad con los derechos humanos, ¿no? Y sin estos, pues evidentemente toda la actuación del Estado pues tiene que verse vinculada con estos. Los más graves conflictos que enfrenta la población de Jalisco en muchas ocasiones deja fuera a otros temas que se quedan en la periferia de las instituciones. Y es que la desaparición de personas, la tortura, los feminicidios corresponden a problemáticas severas, urgentes, desgarradoras. Sin embargo, persiste la discriminación a veces menos visible a muchos otros núcleos de población, como las personas con discapacidad, quienes viven en situación de calle, adultos mayores, pacientes con enfermedades mentales y un largo etcétera de poblaciones vulnerables para quienes ya no alcanza el presupuesto ni el manto de la cobertura legislativa. ¿Cómo se ejerce un derecho a la salud mental de niños, niñas y adolescentes cuando no hay donde los puedan atender, ¿no? En el caso de las personas con adultas, algunas personas con problemas de salud mental severos, pues no ha cambiado mucho también el modelo de atención y sigue siendo el CAISAM Estancia Prolongada un programa que es insuficiente, que tiene una cobertura muy limitada y que entonces a este momento resulta que si ya tienen las camas llenas, pues muchas veces los dejan en la carretera para que no generen problemas, ¿no? Los hijos, las hijas de quienes han sido víctimas de feminicidio, pues no hay políticas públicas de atención integral. Es decir, parece como que es un enunciado general el tema de los derechos humanos en el estado de Jalisco, pero aún no tenemos como las políticas suficientes para atenderlos de modo correcto. En el caso de las personas en situación de calle, prácticamente ni ejercen sus derechos y podríamos decir que para las autoridades no existen. Gente pequeña, adultos mayores, personas con todos los tipos de discapacidad, mujeres, personas en situación de calle, personas de las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el panorama no es muy alentador. Y esto a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal. Jalisco necesita más delegaciones, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La agenda está atiborrada, pero es importante saber y decir que los derechos humanos, si bien son una utopía, sirven
para seguir luchando, para seguir avanzando, como dijo Eduardo Galeano. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.